práctico, que nos parece que es un buen aporte a la comunidad en general. Así que espero que le puedan sacar el jugo. Creo que Carolina tiene harto que aportar. Nuestros estudiantes ya la han escuchado y han valorado su presencia. Así que, nada, muy bienvenido. Espero que les sea muy bueno, muy útil, que aprendan muchas cosas. Y estoy segura que la Carolina tiene hartas cosas interesantes que contarles. Así que un abrazo a todos y bienvenidos. Gracias, Vivi. Tan linda presentación. Vamos a partir dando algunas como recomendaciones, o no sé, como para poder ordenarnos y compartir este espacio como en un acuerdo y algunas recomendaciones, ¿cierto? Tener a la mano lápiz y papel, porque vamos a hacer algunas anotaciones, ¿ya? Independientemente de que ustedes quieran o no tomar apuntes, pero vamos a hacer alguna actividad en que vamos a requerir lápiz y papel. Siempre es bienvenido ahí acompañarse con un vasito de agua, un café para el frío, algo para hidratarse, ¿cierto? Y aunque sea, acá entraron todos con el micrófono bloqueado, ¿cierto? Las cámaras, para que tengamos una mejor experiencia, digamos, en la red, poder mantener los micrófonos en silencio para que tengamos una mejor experiencia. Va a haber momentos en que a lo mejor lo vamos a poder desactivar para participar, pero en general, para mejorar la conectividad, ¿cierto? Es mantenerlo en silencio. ¿Mm? Me alegra mucho estar hoy día pudiendo compartir con ustedes lo que viene siendo mi trabajo ya hace algunos años en relación a la inclusión en educación superior. Me complace ver también que por ahí vi a algunos colegas de trabajo, gente con la que comparto en la red de educación superior inclusiva, por ahí alcancé a ver también entre los que están hoy día, así que me agrada mucho, y bueno, para los que vamos a conocernos en estas 2 horas de viaje, sean muy bienvenidos. Y para partir, nada mejor que reconocer el estado de ánimo, cómo estamos en esta tarde, ¿cierto? Ojalá cada uno de ustedes pudiera mirar su emoji o emoticón de ahí y en cuál se queda, cuál es el que lo llega. Tenemos que ser conscientes de lo que nos pasa, de alguna incomodidad que tengamos, o de algo bueno que nos esté pasando también, porque pasan cosas buenas también en pandemia. Una posibilidad es tener con facilidad estos encuentros, digamos, que están a un clic. Estoy haciendo las cosas de la casa y puedo estar acá compartiendo. Entonces, tratemos de centrarnos cada uno cómo va en su emoción, su estado de ánimo, y tratemos de concentrarnos en este momento en que vamos a compartir estas 2 horas y dejar afuera un poquito las preocupaciones y poder meternos aquí, estar aquí y ahora para sacarle el máximo provecho a este coloquio que hemos preparado para el día de hoy. Y para conocerlos un poquito más a ustedes, voy a hacer una encuesta porque me interesa saber en qué nivel de educación o con qué nivel de educación ustedes se relacionan, dónde trabajan. Pueden marcar más de uno, porque a lo mejor ustedes, algunos están en educación superior, educación básica. Entonces que me pudieran marcar ahí, puede ser más de uno también, insisto. Para saber también desde dónde ustedes me van a escuchar y cuáles podrían ser sus mayores interés, vinculación y el sentido que le van a ir dando a lo que vamos a conversar hoy día. Ahí van contestando, una vez finalizada les voy a compartir la respuesta para que ustedes puedan mirarse también y saber muy bien quiénes están ahí en este espacio virtual al lado de ustedes. Faltan algunas votaciones, tenemos 25. Y son 33. Y vamos a esperar. Ya, mire qué interesantes los resultados que van saliendo. Algunos me lo esperaba, pero sabía que iba a ser bien variado el grupo. Ya, vamos a esperar uno más. Y acá les voy a compartir los resultados. ¿Los pueden ver? Eso somos hoy día. La mayoría de los que estamos aquí hoy día presentes están en educación superior, pero también tenemos
me imagino, profesores o profesionales que están trabajando en la educación media, básica, educación inicial y también otros, ¿ya? Interesante, ¿ya? Eh, bonito también poder reconocer la diversidad que tenemos en esta propia aula virtual que hemos armado hoy día, ¿ya? Espero que, si bien está centrado, está el foco de lo que yo voy a contar y mostrarles hoy día, el foco es la docencia en educación superior, la docencia inclusiva, eh, hay que hacer referencia a que el fenómeno de la educación es similar en todos los niveles. ¿Ya? Entonces, ese mismo modo de comprensión, el mismo análisis lo podemos replicar en todos los niveles, ¿ya? Así que nadie se vaya a sentir excluido si yo solamente a veces hago alusión a educación superior, porque se van a dar cuenta que esto nos pasa a todos, ¿ya? Y para comenzar, algunos elementos del contexto que me gustaría compartirles como para ir enfocando la mirada que vamos a tener para observar el aula en educación superior. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar un poquito el contexto. Tal vez muchos de ustedes ya han visto el modelo del índice para la educación, han visto este triángulo, lo conocen, lo manejan, pero lo voy a volver a citar aquí porque este es el elemento que a mí me parece más completo hasta ahora para poder mirar cuál es la situación en cualquier contexto educativo, incluso a veces en contextos que no son educativos, también esto sirve para mirar a los grupos, para mirar las instituciones y para poder ir comprendiendo cómo se desarrolla el cambio. Porque cuando estamos hablando de la inclusión, estamos en un marco de cambio. Las cosas no podemos seguir haciéndolas como las veníamos haciendo desde siempre, porque la situación cambia. Por lo tanto, este es un modelo que es muy ameno y muy práctico para poder entender ese cambio, ¿ya? Elementos como las políticas, como las prácticas y como la generación de culturas inclusivas deben estar presentes siempre que nosotros vamos a observar, intervenir. Todas estas fuerzas están operando siempre. Y es un triángulo equilátero, porque no podríamos decir que ninguno de estos lados es más importante que el otro. De hecho, podríamos ponerlo en cualquier posición y todos los lados son exactamente iguales e igual de importantes. Tampoco podríamos decir cuál de estos elementos es por el que hay que partir. Es decir, si yo quiero impulsar el cambio en una institución educativa, voy a decir, haré una política para iniciar el cambio. Puede que sea, pero nadie te asegura que ese va a ser el único camino o va a ser lo que efectivamente va a generar el cambio. Entonces son estos tres elementos a la vez en conjunto que una vez que empiezan a ocurrir se retroalimentan. En mi experiencia, que he podido trabajar en estos últimos años en educación superior inclusiva, he observado en general que, por ejemplo, ya hay prácticas antes de que haya políticas, porque la gente siempre ha llegado, las personas han llegado a las instituciones de educación superior y la diversidad se ha reconocido. Y siempre los docentes han hecho algo al respecto, han generado una práctica. No están esperando que haya una política para generar una práctica. Sin embargo, creo, y esto también a lo largo de los años, creo que las políticas inclusivas, una vez que se dictan, cuando las instituciones logran generar estos documentos que apoyan, imprimen mucha fuerza al cambio, porque establecen los parámetros mínimos, establecen las bases, establecen lo que van a entender como inclusión, de qué van a hablar cuando hablan de diversidad. Entonces creo que ese elemento de la política tiene mucha fuerza cuando aparece. Y bueno, la cultura inclusiva también es algo que es un elemento que se va trabajando, que se retroalimenta también de las prácticas y de las políticas, y en el fondo es generar un poco este círculo virtuoso. Si nosotros podemos mirar de nuevo el modelo de Ainscon y Booth, ¿cierto? De cómo pone estos tres elementos en juego que se retroalimentan. Estas flechas significan eso, es una energía que empieza, que nadie sabe dónde, ni nadie sabe tampoco dónde va a llegar,
pero que sin duda se va generando un círculo virtuoso que favorece el cambio. ¿Mm? Si nosotros pudiéramos mirar esto también hacia arriba, sería como una especie de huracán que va girando y retroalimentándose, ¿ya? Entonces, tridimensionalmente sería eso, y eso es lo que apostamos los que trabajamos en esta área, ¿cierto? A que los cambios se potencien unos a otros. Y entonces esta mirada aquí también para poder decir, ¿cómo damos apoyo a la diversidad una vez que nosotros la reconocemos y la tenemos en las instituciones? ¿Cierto? Tenemos que ser conscientes de que hay que dar un apoyo a esa diversidad. Ese apoyo va a ir en directa relación con la observación, el descubrimiento o la mirada de reconocer las barreras para el aprendizaje y para la participación que pueden estar experimentando algunos de los estudiantes que participan en estos entornos educativos, ¿cierto? Y cómo yo, una vez que identifico esas barreras, debo ser capaz de generar y de apostar recursos para apoyar el aprendizaje y la participación de esos estudiantes. Recursos que pueden ser materiales, que pueden ser humanos, todo lo que me ayude a poder minimizar esas barreras o derechamente eliminarlas, lo que es bastante ambicioso. ¿Vale? Que cuesta eliminar una barrera, pero debemos ser conscientes que también si logramos minimizarla, ya estamos haciendo un aporte y eso vuelve en sí mismo a ser un apoyo a la diversidad y a la inclusión. Entonces, estos dos elementos que rescatamos del modelo propuesto por Ainscon y Booth nos van a iluminar. Entonces, dentro de este mismo triángulo, vamos a mirar qué elementos del marco regulatorio tenemos, qué documentos, qué políticas, qué cosas en el mundo y a nivel nacional también tenemos que apoyan la inclusión, ¿ya? Y la mirada de la diversidad. Por un lado, digamos, a nivel mundial, es muy importante tener siempre presente el Objetivo de Desarrollo Sostenible que ha declarado la UNESCO, ¿cierto? Particularmente el objetivo número 4, que está en proceso en el 2030, hay una revisión, se supone que los países, las naciones que suscriben este acuerdo han determinado ciertas acciones y recursos para garantizar que de aquí al 2030, ¿cierto?, la educación sea efectivamente inclusiva, equitativa y de calidad. Estas tres palabras van siempre muy, muy juntas, ¿cierto? Y de promover también las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Eso es una educación inclusiva amplia y permanente, ¿ya? En todos los espacios, por eso también me hace mucho sentido que hay aquí personas de la educación regular, media, básica, superior y también de otros aspectos en donde las personas están aprendiendo y se están educando. O sea, estamos trabajando para este objetivo. Por otro lado, también a nivel nacional tenemos particularmente la ley 20.422, ¿cierto? Que es del año 2010, ya estamos cumpliendo 10 años de esta ley. Tenemos que en algún momento sentarnos y revisar cuánto se ha avanzado, cómo vamos con esto, ¿cierto? Pero que establece particularmente las normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad, ¿ya? Se centra específicamente en la inclusión de personas con discapacidad y que su objetivo, ¿cierto?, es asegurar el pleno desarrollo en la sociedad de la persona y de manera análoga mejorar la calidad de vida de los sujetos. Por su parte, ¿cierto?, a propósito de esta ley, el Mineduc es el encargado de cautelar la participación de las personas con discapacidad, ¿cierto?, en cualquier programa relacionado con aprendizaje, con desarrollo, con perfeccionamiento, digamos, no solo lo que refiere a la educación regular, sino que también a todos los espacios en donde las personas puedan acceder a la formación, ¿ya? Y particularmente en el artículo 39, ¿cierto?, nos habla a las instituciones de educación superior y nos da un deber ser, dice, las instituciones de educación superior deben contar con mecanismos que faciliten el acceso a las personas con discapacidad, ¿cierto? ¿Y cómo lo deben hacer? Adaptando los materiales de estudio y los medios de enseñanza para que las personas puedan cursar regularmente todas las carreras, ¿ya? Que es una cuestión bastante compleja de hacer. Por otro lado, si vamos a mirar las instituciones educativas a nivel superior, ¿qué marcos regulatorios se dan? No todas
tienen generado políticas de inclusión. Hay un estudio aquí que desarrolló en el año 2017 la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, en donde fue a observar cómo estaba esto, en qué nivel estaba de desarrollo, y de las 18 perdón, instituciones de educación estatales, ya estamos mirando solamente esas, 12 declaran tener alguna normativa o algún documento interno que se relaciona con inclusión, ¿ya? O sea, todavía tenemos instituciones que no se han dado la tarea de generar sus propios reglamentos, sus propias políticas. ¿Mm? Lo que no quiere decir que no estén haciendo nada por la inclusión. Pueden tener programas, pueden estar desarrollando acciones, pero esto es solo mirar el marco regulatorio, ¿ya? Y otra cosa más es poder entender qué es lo que está comprendiendo cada institución en relación a inclusión. Porque hay algunos documentos, por ejemplo, políticas que se refieren solo a la inclusión en relación a la discapacidad. Otras instituciones tienen protocolos o políticas que tienen que ver con multiculturalidad, con cuestiones de género. Entonces, aquí también no es que todas las políticas respondan a lo mismo, porque este concepto también es muy amplio y un poco difuso aún, ¿ya? Y ahora vamos a ir a mirar un elemento que es lo que nos convoca hoy día, ¿cierto? La docencia. ¿Qué ocurre con los docentes hoy? Y quiero tomarme un minuto para contarles una anécdota o más bien algo que le ocurrió a un colega. A propósito de este mismo coloquio, este conversatorio, se levantaron también a mi alrededor varias conversaciones. Y a propósito de la pandemia que nos ha tenido haciendo clases a distancia, me comentaba él hace clases en una universidad, en una carrera de educación, de educación diferencial, y tiene una estudiante ciega. Y de cómo esto, de poder dar las clases a distancia, atender ser inclusivos en este contexto, fue tremendamente complejo. Y fue la estudiante quien, dada su historia de vida y ha llegado a la educación superior, lo que no muchas personas pueden contar, era la misma estudiante fue quien guió al profesor en cómo llegar a terminar su semestre en buenas condiciones, es decir, cómo conectarse, qué programas habían, ella lo guió. ¿Mm? Él tuvo toda la disposición del mundo, toda la empatía, la solidaridad para progresar con ella, pero fue la estudiante quien puso la parte técnica. Entonces tú ahí dices, ¿cómo es posible que esto ocurra? O sea, está muy bien que ocurra, y lo aplaudo, pero no debería esto estar haber dado un paso más allá, es decir, que las instituciones estuviéramos preparadas para esto, los profesores estuviéramos preparados para la inclusión en su ámbito. Este es un caso de discapacidad, pero así hay muchos. Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo mejor y más profesional nuestro trabajo? ¿Ya? Se los dejo ahí como una anécdota a mirar. ¿Mm? Entonces, ¿perdón? ¿Alguien iba a Perdón decir? que interrumpa. Lo ¿Sí? que pasa es que, sí, soy yo, Cecilia, que Ah, se cortó en algún momento la comunicación y no te escuchamos bien el caso. Se quedó como pegado un ah, ratito. Si podrías repetirlo. sí, sí, por supuesto. Gracias por avisarme. Sí, sí. Porque mira que Gracias. yo seguí nomás. Gracias, gracias. Mira, el caso es de un estudiante con discapacidad visual, estudiante de educación diferencial, nótese. O sea, imaginen el interés que ese estudiante tiene por su propia experiencia y por lo que ella va a aportar cuando logre egresar, ¿cierto? Y mi colega tomó el curso y se fueron al confinamiento, digamos, y entonces él asumió este curso, se dio cuenta que tenía este estudiante y al terminar el semestre, bueno, hacen la evaluación, el estudiante les fue muy bien y ella le agradece al profesor, pero lo que me cuenta él es que todo el camino ese él lo hizo con ayuda de ella. Ella fue la que como especialista de su propia vida le indicó a su profesor qué hacer y cómo hacerlo y con qué herramientas se contaba. Entonces,
ahí está la mirada, ¿cierto?, que debemos tener, cómo poder estar mejor preparados para esto. Y yo creo que es posible, con aprendizaje, con formación, pero eso es lo que nos toca vivir. ¿M? Entonces, que estas cosas ya no se pudieran resolver solo desde la buena voluntad y desde la empatía del profesor, sino que esto hay que establecer como ciertos estándares mínimos de cómo estar mejor preparado. Entonces, esa era la historia un poco de que estas cosas pasan. ¿M? Y si nos ponemos nosotros ahora en esta lámina que les muestro, ¿cierto? Tenemos aquí los profesores como los docentes en el centro del proceso educativo, como liderando en el fondo el aprendizaje, porque eso es lo que nosotros hacemos. Diseñamos, pensamos, planificamos, ejecutamos las clases, y eso es donde está en nuestra principal labor. En el medio, rodeado de estudiantes, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años? Que esas aulas son cada vez más heterogéneas, son más numerosas, tenemos más estudiantes, más diversos. Y nadie nos preparó para eso. Sabemos también que en el contexto de educación superior tampoco es muy común que haya una preparación en pedagogía, en métodos de enseñanza. Hay profesionales, pero que tal vez no tengan esta otra formación, entonces tenemos esa realidad. Tenemos esa realidad que nos vemos enfrentados a una necesidad para la cual muchas veces no estamos preparados, ¿cierto? Y por otro lado está ampliamente documentado, y por eso les pongo acá, digamos, estos autores, que relevan la importancia y la centralidad de la figura del profesor, del docente. Es decir, por ejemplo, decir que la inclusión solo se va a lograr cuando el profesor abandone las viejas prácticas, es una tremenda tarea, porque ¿cómo lo hacemos? ¿Quién nos enseña? ¿Qué está bien? ¿Qué es lo correcto? Entonces, que se te adjudique casi esto va a pasar cuando tú cambies tu práctica, cuando tú abandones tus metodologías antiguas que ya no son las pertinentes para este contexto de heterogéneo, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto?, que se pone la figura del docente, del profesor, como central en el cambio de enfoque. Es decir, si vamos a hablar de una educación inclusiva, el profesor está al centro. El profesor es el que debe liderar y ejecutar. Y además, que esta frase de Rose a mí me llama todos los días, es como, lo tengo aquí metido, ¿cierto?, en todo lo que estoy pensando, que la inclusión depende de lo que el docente sepa, haga y crea. Lo que yo sé, lo que yo hago, mi práctica, y principalmente en lo que yo creo. ¿Cuáles son mis creencias? Mis creencias van a determinar mi práctica. Y la creencia que yo tenga respecto de la inclusión es lo que yo en definitiva voy a poner en el aula. Entonces, cuán importante es también poder hacer ejercicios de reflexión, de mirarse y de poder descubrir también cuáles son a veces nuestras creencias más profundas. Ahí les voy a adelantar un poquito de spoiler. Al final vamos a hacer una actividad en que vamos a poner aquí en juego esto, ¿ya? Lo vamos a poner en práctica. Y los que conocen la actividad se van a entregar nomás a repetirla. Sé que algunos de aquí la conocen. Entonces, vamos a ir a mirar, ¿cierto?, esta figura del docente que se le está pidiendo que sepa, que haga, que crea, que cambie las metodologías, en el fondo que tenga unas competencias que sean proclives a la inclusión, que sean aptas para la inclusión educativa. Y quise traer esta definición, entre muchas, me interesó esta, que está bastante como clara, porque vamos a hacer un ejercicio en que yo les voy a pedir que contesten una preguntita en relación a la competencia, pero primero nos vamos a poner de acuerdo cuando decimos competencia, de qué estamos hablando, ¿ya? Y vamos a hablar de esto particularmente, de que una competencia es un saber complejo, no es un saber simple, es complejo, ¿ya? Y que se pone de manifiesto, es decir, yo la puedo observar, un otro puede observar una competencia en mí, cuando yo actúo de manera efectiva en una situación problemática, cuando tengo que resolver algo que no hay una respuesta y yo debo poner todo mi saber, este saber complejo, lo pongo en práctica. Y la solución de ese problema, entonces, moviliza todas mis habilidades, mis conocimientos y mis actitudes.
Entonces, poniéndonos de acuerdo con esto, quiero que se tomen un minuto y en su lápiz y papel que les pedí que tuvieran, puedan anotar su opinión personal. Es decir, ustedes como profesores y también ustedes que observan a otros profesores, que acompañan tal vez a otros profesores, ¿cuál es la competencia básica, según ustedes, que favorecería la docencia inclusiva? ¿Mm? Entonces nos vamos a guardar silencio un minuto para escribir. ¿Ya? Entonces ahí dejamos nuestra respuesta en espera. Y vamos a ir avanzando un poco. Y les voy a contar respecto a una investigación. Me gustaría contarles de algo que pase en educación superior hoy día, pero no hay mucho. Hay algunas personas que están mirando, más adelante también les voy a comentar un estudio que se hizo, pero particularmente para, en educación superior, pero para profesores que se están formando, ¿ya? Y este estudio que les voy a comentar ahora es uno que se hizo específicamente para, en España, ¿cierto? José María Fernández Batanero en el 2012, para observar cuáles son las competencias docentes que se relacionan con la atención a la diversidad, ¿ya? Y que de ese modo, ¿cierto?, se favorece la inclusión del estudiante universitario, en particular. Es decir, vamos a mirar las competencias del docente que dan apoyo a la diversidad de estudiantes universitarios. Y en la universidad nosotros tenemos este modelo, un poco podemos mirar, ¿cierto?, que como el deber o la misión o puntos que la universidad se debe hacer cargo, ¿cierto?, de entregar educación de calidad, ¿cierto? Eso es algo, es un derecho y es una preocupación permanente, ¿cierto? Y también procurar la igualdad de oportunidades. Esas son como dos misiones que se observan como muy relacionadas también con la inclusión educativa, es decir, poder otorgar educación de calidad, equitativa, para responder a todas las demandas sociales que recibe, digamos, la misma universidad como institución, ¿cierto? Y también poder ser un aporte en antidiscriminación, es decir, la universidad es el lugar para la diversidad, para que todos cabemos ahí, ¿ya? Entonces, esos son dos puntos de tensión que a veces pudieran chocar un poco con los anhelos inclusivos. Porque ¿cómo hacemos real esto? Entregar educación de calidad, considerando la diversidad de estudiantes, considerando la igualdad de oportunidades, es un dilema y que a veces en la práctica no nos resulta mucho, ¿ya? Entonces él observó que habían ciertas características de algunas universidades que, declarando o no ser inclusivas, tenían estos como sellos, yo los llamo sellos, pero son como características interesantes de observar, que me sirven también para poder observar lo que ocurre acá en nuestro país. Entonces, estas son como las conclusiones, ¿cierto? Una universidad que da atención a la diversidad, facilita el acceso, elimina las barreras de acceso, procurando la permanencia y el progreso del estudiante. Es decir, viene un estudiante, puede entrar, diversidad de estudiantes, pero una vez que están adentro también pueden... A la gente le cuesta entender. No sé, ¿alguien quiere hablar? Fabiola, ¿habrá alguna pregunta ahí en el chat o algo? ¿No? Algo se coló. No, Caro, sí, parece que hubo un audio que se coló. Se coló, ya. Es que escuché, a la gente le cuesta entender y digo, no, hay que hacer algo.
Bueno, entonces, procurar el acceso, pero una vez que el estudiante está adentro también tenemos que procurar su permanencia y el progreso, es decir, que puedan egresar, que se titulen, ¿cierto? Entonces, eso es un sello, algo que se observa cuando tú estás hablando de una universidad que atiende a la diversidad. También se sensibiliza al profesorado con respecto a las diferencias, con respecto a la diversidad. Hay un trabajo con los docentes y aquí aparece entonces esta importancia del docente involucrado en este proceso de inclusión, ¿ya? Se desarrolla una cultura inclusiva, ya lo veíamos en el triángulo, ¿cierto?, de Ainscough y Booth, cultura inclusiva. Entonces se ponen recursos, ¿cierto?, para generar cultura inclusiva, que considera la diversidad como una oportunidad y no como un problema, se valora positivamente. Se acepta la heterogeneidad, ¿ya?, como algo que enriquece también el aula. ¿Sí? Y se da una respuesta educativa que considera la diversidad. ¿Sí? Entonces esto aquí de nuevo el docente está llamado a conocer a sus estudiantes para poder hacer mejor diseño de clase, ¿ya?, hacer un conocimiento previo. ¿Y qué pasa con algunos, recuerdo, ¿cierto? Insisto, en lo que él observó en la universidad en España, José María Fernández Batanero. Entonces, ¿qué pasa frente a esta diversidad y a esta apertura? Hay dos grupos, dos colectivos, que los llaman, que son más sensibles podríamos decir, a la exclusión o a la discriminación. Por un lado, están las personas con necesidades educativas especiales y también estudiantes extranjeros. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que estos dos grupos requieren algo específico del profesor, requieren un manejo, requieren un conocimiento, requieren prácticas inclusivas y que muchas veces el profesor, al no estar preparado, no ser consciente o tener sus propias creencias respecto a lo que es la inclusión y la diversidad, el profesor se transforma en una barrera. A veces nosotros mismos podemos ser la barrera para nuestros estudiantes. ¿Sí? Y qué duro resulta eso, porque a veces puede incluso ser de manera inconsciente o de manera no con propósito, digamos, sin intención. Pero muchas veces ocurre que el profesor es la barrera para el progreso de ese estudiante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar estas competencias inclusivas para que el profesor no siga siendo esa barrera y sea quien se comprometa con la inclusión? Es harto trabajo, ¿ya? Y ahora quiero que vayan y miren lo que ustedes escribieron y lo comparen, porque estas son las 4 competencias que se declaran como propias de un docente o de una docencia inclusiva. ¿Tendrá algo que ver lo que ustedes escribieron con esto? Dense un minuto y observen lo que está acá, ¿cierto? Estas 4 competencias. Y reflexionen si se enmarca. Ojalá que sí, yo confío en que lo que ustedes estuvieron pensando se inscribe dentro de estas 4 competencias declaradas. Déjenme ver el tiempo, tal vez podemos a lo mejor hacer una interacción y si alguien quisiera compartir su reflexión y compartirnos qué competencia relevó como importante o encuentran una coincidencia con esto. ¿Mm? Voy a ver si alguien está levantando la manito o si quieren poner un mensaje en el chat. Voy a volver ahí. No alcancé a ver a nadie con la mano levantada. Pero bueno, lo importante es que ustedes igual pudieran hacer esta reflexión y decir, encontrar coincidencia, mirar la propia práctica, mirar lo que están haciendo alrededor de nosotros. ¿Mm? Y entonces, ¿cuáles son como los sellos de la docencia inclusiva? Primero, un compromiso y una actitud positiva hacia la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesor tenemos que observar
que este docente, ¿cierto?, tenga una actitud positiva ante la diversidad en las aulas. ¿Mm? Debe estar dispuesto a buscar soluciones, atendiendo a las necesidades que todos sus estudiantes puedan tener. Junto con esto también el desarrollo de un trabajo cooperativo con sus colegas. Aquí es absolutamente necesario la formación de los equipos, darse apoyo, mirar las propias prácticas, mirar las prácticas de los colegas, ¿cierto? Para poder ir mejorando y hacer este trabajo cooperativo que nos hace más fácil también el poder avanzar. ¿Mm? Respecto a planificar, ¿qué más propio también de los docentes? Nosotros vivimos planificando, pensando en los objetivos, en evaluaciones, en cómo lo vamos a hacer. Entonces, esta planificación debe ser previa, debe considerar antes la diversidad en el aula. Yo debo estar preparado antes. Mi planificación debe contener elementos de flexibilidad, ¿cierto? Que puedan considerar también a mis estudiantes, independientemente de cuánto ellos sepan o de dónde vengan. Debo yo poder dar cuenta de sus características previamente y considerarlo eso en mi planificación. El docente como un mediador en el aprendizaje, ¿cierto? El profesor es el que debe proponerse siempre como meta de que todos sus estudiantes aprendan. El ideal de uno es que los hagas transitar de un punto A a uno B con tu planificación, con lo que tú has pensado, ¿cierto? Y independientemente de sus características, todos deberían poder llegar según lo que uno tiene estipulado, ¿cierto? Caro, Pero ese es el ideal. Díganme. que hay algunos aportes en el chat, si ¿Ya? quieres, Ah, te voy los a ir voy a mirar. comentando o los miras tú. Sí, voy a mirar. Déjame correr aquí. Ya, interesante. Esta es una conversación de otro tipo, ¿viste? Sí, A ver, mira, no lo encuentro todavía acá, como tengo la otra pantalla. Anda leyéndolos tú, Fabi. mira, te voy a ir Interesante. diciéndolo. Mira, algunos comentan que la empatía y la asertividad son importantes. Creo que mirar el estudiante con sensibilidad, entendiendo sus dificultades. Lo importante es el cambio de paradigma. Yo pensé en empatía y buena planificación. Había pensado en tener flexibilidad, que creo va en la mediación para lograr objetivos. Cada alumno tiene su ritmo y contexto diverso de aprendizaje. Yo pensé en compromiso, dice otra persona, como una base para motivar, planificar. Después dice, me hace sentido la necesidad de flexibilización sin perder la perspectiva de logro de aprendizaje. Como objetivo es necesario innovar. Excelente, ¿ves? Yo sabía, podría haber metido las manos al fuego. Gracias, Fabi. Ahí pude ir viendo también los comentarios. Excelente, ¿cierto? Si no podemos estar, yo estoy segura que nosotros como profesores hacemos mucho de esto, pero tenemos que ser conscientes, ¿cierto? Y para lograr cambios más profundos tenemos que avanzar y progresar. Sin duda que eso es vital. Y ustedes ya pudieron ir encontrando puntos de coincidencia entre lo que ustedes observan o autoobservan y lo que se declara, digamos, en estos estudios, que es producto de la observación que hacen los especialistas, ¿cierto?, de lo que nosotros hacemos. ¿Mm? Me quiero detener en un punto súper importante, esto de la flexibilidad, de que ahí nosotros tenemos una barrera grande en educación superior, porque nuestros planes de formación profesional, ¿cierto?, en general, de cualquier universidad, instituto de formación técnica, compartimos esa realidad, que tenemos el predeterminado, ¿cierto?, un camino, ciertas competencias que son competencias profesionales, que no podemos nosotros llegar y adaptar. Muchas veces no podemos tocarlo. Entonces, ¿dónde podemos nosotros poner flexibilidad? En el aula, en nuestros métodos. Ahí sí. Los objetivos no los vamos a cambiar. Pero sí, en el ámbito de acción tan particular y personal del aula, es donde nosotros tenemos mucho por hacer. Y créanme que podemos marcar la diferencia, tal como les contaba yo la anécdota de este profesor
que es conmovedora, ¿cierto? Porque él no sabía, pero él se entregó. Yo estoy segura que ese profesor salió muy bien formado. Pasó este semestre y está más preparado para el siguiente, con este estudiante o con cualquiera. Porque cuando uno desarrolla prácticas para la inclusión, no mejora solo para el estudiante que tiene alguna necesidad educativa, mejora para todos sus estudiantes. Y eso es lo bueno que tiene. Por eso hay que trabajar más para la inclusión educativa, porque en el fondo ese cambio se logra y es real, ¿cierto? Entonces, por ese lado, ¿cierto? Tenemos estas presiones de no poder cambiar muchas cosas que están fuera del aula, pero sí podemos cambiar las prácticas al interior, en nuestras clases, nuestras metodologías. ¿Mm? Y quería... Por ahí también ¿sí? comentan que la colaboración entre docentes, que no se ve mucho, también es importante. Y finalmente Claudio decía que el uso de estrategias diversificadas. Como para Claudio, sí. Claudio, gran colega, llevamos trabajando ¿cuántos años, Claudio, en inclusión, ¿cierto? Dando asesoría a profesores y somos parte de un equipo bien, bien lindo ahí. Claro, estrategias diversificadas, ese es nuestro ámbito. ¿Mm? Y le creo a Claudio porque sé que lo hace. Bien, y entonces, perdón, el último punto que respecto a la evaluación, ¿cierto? Nosotros tenemos instrumentos que están muchas veces incluso diseñados, que no los hacemos nosotros, que son estandarizados, que son transversales. Sin embargo, nuestro foco debe estar en la evaluación formativa. Es cómo le vamos dando retroalimentación a este estudiante mientras está ocurriendo el proceso educativo para la mejora. No solo evaluar para calificar al final de un proceso, sino que meter muchos elementos de evaluación formativa, que es la más eficiente, y no solo para un estudiante, ni para dos, es meter estos elementos para todos los estudiantes de nuestra clase. ¿Ya? ¿Y cómo entonces lo hacemos? Nos venimos preguntando esto, bueno, ¿y cómo nos transformamos en docentes inclusivos? ¿Cómo cambiamos las prácticas? ¿Cómo favorecemos el cambio? Que esa es la principal tarea, ¿cierto? Les mencionaba hace un rato un estudio que hicieron aquí García Herrera y Venegas en la Universidad de Santiago de Chile. Al que le interese, pues me escribe, lo podemos compartir. Y que lo hicieron particularmente con futuros profesores, estudiantes que se están preparando para ser profesores, y cómo se veía la preparación de ellos como futuros profesores en relación a la pedagogía inclusiva. ¿Mm? Entonces observaron, y eso en general nosotros lo podemos observar, excepto algunas carreras, en algunas universidades se han ido incorporando cursos para los profesores en relación a métodos más inclusivos, a la pedagogía inclusiva. Pero en general esto no está muy presente en las mallas, en la formación. Entonces esa es una muy buena manera de empezar a tener profesores también que a su vez van a tener una mirada que responde a las aulas heterogéneas. Entonces este estudio también nos da alguna luz, si bien está pensado, como les digo, está centrado en formadores de formadores, nosotros lo podemos tomar como este llamado que se hace a que las instituciones universitarias contribuyan al desarrollo de competencias en los formadores de profesores. Es decir, cómo nos tenemos que hacer cargo en las universidades de formar, de si esto se puede aprender en la práctica, ensayo y error, pero nos tardamos mucho. La idea es tener formación estructurada, más eficiente, que pueda efectivamente verse reflejada en una competencia para responder a las aulas heterogéneas. Y entonces, ¿a qué estaríamos llamados para el desarrollo de estas competencias, ¿cierto? A innovar. Ya lo decían por ahí alguien, la innovación es clave. Innovar en técnicas, en metodologías, porque esto se trata de cambiar prácticas, acuérdense, no podemos hacer lo mismo que veníamos haciendo, ¿cierto? Entonces, para asegurar el proceso de los estudiantes y que efectivamente se cumpla el aprendizaje, hay que innovar. Debe haber colaboración entre los profesores, esto es en equipo, esto es compartiéndose, esto es con empatía, es con ayuda, es con colaboración, es central.
Reflexión sobre la atención a la diversidad. Tenemos que entrar en procesos reflexivos también en nuestras propias prácticas. Solo nos vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo y de las creencias que subyacen si podemos ser capaces de mirar nuestras propias prácticas y pensar sobre ellas. Y también mirarnos entre colegas, ¿sí? Compartirnos. A veces nos cuesta un poquito eso, como defendemos nuestra parcela, pero aquí la colaboración, incluso en la reflexión entre pares, también es muy interesante. Y poder hacer una revisión más profunda de cuáles son nuestras creencias. Porque recordemos, si nosotros queremos cambiar estas prácticas, tenemos que ir a observar en qué estamos creyendo, cuáles son realmente las ideas que rondan en nuestra mente respecto a lo que es la diversidad, a lo que es inclusión, ¿m? Porque eso es lo que genera en definitiva una práctica. La práctica pedagógica inclusiva no surge solo porque la institución tenga un protocolo de cómo hay que hacer las cosas. Si tú no crees en eso, no lo vas a hacer. Y eso va a impactar igual en tu aula. Entonces, ¿cómo podemos ir avanzando hacia el cambio de esas creencias? Una buena manera de hacerlo es el juego. Y eso es lo que yo hoy día les venía a contar también respecto a algo de que nosotros venimos desarrollando hace un tiempo, es cómo podemos acercarnos a las creencias, porque cuando tú te juntas con colegas, ¿cierto? Tú le dices, mira, ¿qué te parece la inclusión? Es muy buena, es linda, es lo que tenemos que hacer, los derechos humanos, y uno declara muchas cosas, muy lindas, muy deseables, muy correctas. Pero ¿cómo yo efectivamente puedo ver cuál es la creencia profunda? Es más complejo. Una herramienta muy efectiva es a través del juego, porque cuando uno se entrega al juego, baja un poquito las barreras, ¿cierto? No se defiende tanto, se entrega a esto, total estamos jugando, entonces nadie me va a juzgar. ¿Mm? Y ahí en el juego yo puedo efectivamente decir lo que pienso, sin sentirme amenazado por nadie, porque yo no voy a llamarte a hacer una revisión y un examen de conciencia, te voy a invitar a jugar. Así que los animo a que hagan experiencias como esta y las vamos a probar ahora para que se lleven el aprender haciendo, ¿cierto? Lo puedan trabajar. Entonces el objetivo de este juego que obviamente está adaptado para lo virtual, porque en la realidad este es un juego con tarjetitas, es como un juego de mesa, ¿ya? Con tarjetas, con una ruletita, es bien bonito, ¿ya? Pero aquí lo hicimos adaptar una adaptación breve para lo virtual, ¿ya? Pero lo vamos a lograr igual, estoy segura. Entonces, este juego, ¿sí? Es que hay algunos comentarios más, no sé si te parece Sí. que te vaya interrumpiendo No, dale nomás, o antes que dejamos en pasemos. algún momento. No, dale con los comentarios, sí, me parece muy, muy enriquecedor eso. Ya, súper, es que no sabía si decírtelos al tiro Sí. o Antes los que nos decíamos. larguemos a jugar, esto es como levantar la mano, ¿viste? Ya. Sí. Cuéntame. Daniela comentó hace un ratito que es muy importante que el docente promueva un clima de aula empático cuando en el grupo curso existen alumnos con alguna discapacidad. Y Mayerlin comentó que todo indica que este proceso que estás conversando recién es un proceso de aprendizaje en equipo y de manera colaborativa. Sí, 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 muy, muy importante. Sí, gracias a quienes están participando ahí también y poniendo sus comentarios, ¿cierto? Es un proceso, aquí lo pude abrir ya con más calma, ¿cierto? Nos dice Mayerly, es un proceso de aprendizaje y que en equipo, y la Mayerly lo sabe también, es otra del equipo de inclusión, que esto es en conjunto, si no, no resulta, se hace mucho más pesado, ¿cierto? Bien, sí, al final podemos tener un espacio de preguntas tal vez, y ahí yo los animo a que nos podamos ordenar un poco y levantar la mano y activar el micrófono para que podamos irnos escuchando, ¿ya? Tenemos pensado al finalizar unos minutitos para recoger lo más importante que son las impresiones de ustedes, ¿ya? Entonces ahora los voy a invitar a jugar, ¿ah? Vamos a jugar. Les voy a explicar primero cómo lo vamos a hacer en la virtualidad, ¿ya? Vamos a formar equipos, van a ir a salas individuales en donde van a tener 20 minutos para la reflexión grupal, ¿ya? Les recomiendo que uno de ustedes
asignen un rol así como del relojero, el que esté pendiente del tiempo, ¿ya? Porque tenemos que ser bien eficientes y cuando se termine, se acaba y van a volver acá al aula general. Entonces, alguien que se encargue de estar atento al tiempo. Yo de todos modos les voy a mandar un mensaje, ¿ya? Para avisarles cuando les queden 5 minutos para terminar, ¿ya? La idea es que en estos equipos yo les voy a plantear 2 afirmaciones bien categóricas y la idea es que ustedes puedan compartir sus puntos de vista, escucharse con mucho respeto. No es obligatorio, no es necesario, diría, llegar a un acuerdo. Es compartir las impresiones para que podamos ver ahí qué creencias tenemos respecto a ciertas situaciones. Entonces van a ir a los equipos, 20 minutos, ojo con el tiempo, y ojalá que puedan participar todos los del equipo. ¿Ya? Entonces, tenemos 2 afirmaciones que ustedes van a ir a evaluar y van a decir si esta afirmación corresponde a una verdad absoluta, a una verdad a medias, a una mentira a medias o a una mentira absoluta. Y ustedes se lo van a jugar. Y la idea es que digan por qué creen lo que creen, ¿ya? Y que se arme ahí una rica y nutritiva conversación en el equipo. Entonces vamos a ir a mirar estas 2 afirmaciones. Lo que les voy a pedir ahora es que puedan hacer o una captura de pantalla o con sus celulares les saquen una foto a la afirmación para que se la puedan llevar a los grupos, ¿ya? Porque entiendo que después de esto, cuando vamos a los grupos, no van a seguir viendo esta pantalla. Por si acaso, ¿ya? Estamos ok, si me hacen con un dedito para arriba en sus emoticones por ahí, estaríamos. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla porque tengo que ir a hacer los grupos. Y esto lo encuentro aquí afuera. Ah, y ahí puedo verlos. ¿Ya? Entonces lograron ahí, ojalá hayan logrado captar la... Si me indican con el dedito que lograron captar las afirmaciones, estaría fantástico, porque si no vuelvo a... Ya, bien, porque es importante que lo tengan. Ya, excelente esas reacciones, me encanta. Ya. Muy bien. Perfecto. Ya. Por lo menos uno del grupo lo va a tener, y eso ya es. Entonces vamos a hacer... Fabi, ¿cuántos integrantes tenemos, participantes en este momento? ¿35? Aproximadamente 32, porque estamos incluidas nosotras. Ya, pero ahí ustedes se quedan en el salón Afuera, general. sí. Sí. Entonces vamos a hacer... Y ahí ahora a ustedes les va a aparecer un mensaje que los va a redireccionar a un grupo. Entonces tenemos 20 minutos para esto. Ahí ya están migrando. Vamos casi. Sí. Hay algunos que no se han cambiado a grupos pequeños. Sí. Noemí. Y este, bueno, este es un número, pero a lo mejor ahí ya va. Las demás son de acá, ¿cierto? Ah. No. Pamela sí. Ah, Noemí Canto. Noemí, claro. La Pame, la Ceci.
Ellas dos son de acá. Alguien está diciendo que tengo problemas. Sí, no sé si ella o él, que tiene... Tiene la pantalla congelada. Ya, y si no, conversamos acá. Si no hay problema. Y las demás, Soledad, Sí. Quique y Belén. Yo aquí que lo conozco. Es el audiovisual que tengo en casa que quería evaluar la experiencia. Ah, con razón. Ah, Es mi coach personal. Ya, y porque acá. me decía por interno que había mensajes. Él estaba, claro, como una especie de anfitrión. Exacto. Sí, Y yo así como, Caro, ¿te interrumpo o no te sí, interrumpo? no, dale, todo el rato. Sí, porque eso es lo más lindo. Como yo estoy con la pantalla entera, no puedo ir viendo el chat. Tengo que ir a Sí, po. desplegarlo y todo, entonces es más engorroso. Pero eso es lo más rico porque esa es efectivamente la interacción. Y a veces hay Sí, po. comentarios también muy interesantes. Yo creo que vamos súper bien con el tiempo, así que yo creo que vamos a alcanzar a tener unos minutitos para que abran sus micrófonos. Yo también Sí. creo. Caro, yo voy y vuelvo. Sí, dale nomás. Yo Me desconecto entro 2 acá. segundos. Ya. Pero tú puedes entrar de nuevo con la... No, pero no me voy a salir, solo que voy a Vas a apagar bloquear la... todo. Ya, dale. Sí, Voy y vuelvo. sí. Y yo con los que están acá... Bueno, a los que están acá
¿qué les parece si hacemos nuestro propio grupo? Porque acá en la lista yo ya mandé a algunas personas, pero ha habido dificultad, parece. Entonces, para que no se queden sin hacer la actividad. A ver, o solo estaría Sara y Belén. Bueno, importante que los que están acá, los que han quedado y no pudieron entrar al grupo, puedan tomar una posición respecto a las dos afirmaciones que se habían dado. ¿Mm? Porque después vamos a hacer una recogida. Mm. Sara, voy a intentar moverte a otro grupo. Y ahí le pones tú aceptar. Mm. Sara, ¿te apareció algún mensaje de aceptar e ingresar al grupo? Porque te volví a cambiar y me aparece ahí que está sin respuesta. Nada, no No, aparece ni un mensaje, nada. Sí, y estás en tu computadora ahora con la pantalla completa porque a veces se esconde detrás. sí, estoy con la pantalla completa. Bueno, Y conversemos las dos. Que esto es el grupo. ¿Te alcanzas a acordar de alcanzaste a ver las le oraciones? saqué, sí, le saqué una foto. Ya, Déjame, recuérdame la primera porque yo tengo en mi cabeza todas, entonces. sí, espérame. La Ah, respecto a las primera, carreras, sí, la claro, primera algunas era, carreras son más adecuadas que otras para ser cursadas por personas con discapacidad, exacto, considerando el perfil de egreso y las características de las personas. ya. Entonces ¿Qué opinas acá uno tú tiene que, respecto? claro, si es una mentira media, eso, verdad absoluta, verdad media dice, ¿cierto? Mentira Sí, absoluta. claro. Y ahí, Eh, dime tu posición, ¿qué crees tú? Ya, espérame un poquito que dicen, acaba de unir a Alicia, no sé si Alicia está sí, conectando con el audio, no sé si estaba en un grupo o viene entrando recién. Vamos a conversar con ella. Hola claro. Alicia, ¿puedes desbloquear tu micrófono? Bueno, tal vez no nos escucha bien todavía, pero Sara, dime, ¿qué opinas tú de esto respecto a que Y me puse para que nos Ah, veamos. qué bueno, Sí, sí, porque mucho está fome mejor. sin, Sí, mucho sin, mejor. en cámara. O sea, lo primero que me surge es que, claro, o sea, las ganas de que sea una verdad absoluta, o sea, que todo el mundo pueda acceder, ¿cierto?, a la carrera que quiere, según sus intereses, sin importar si tiene alguna discapacidad, alguna dificultad. Es como lo que me surge así Bueno, instantáneamente. Pero creo que, claro, que hay limitantes, o sea, si una persona tiene, a ver, invento, no sé, quiere estudiar educación física y tiene una discapacidad motora, va a ser más complejo. Eso le va a tener una limitante, o sea, sin duda. Entonces, en ese sentido, tendría que ser una verdad a media para mí. ya.
no la descartaría, ¿me entiendes? O sea, que me cuesta, Sí. porque claro, uno dice, por ejemplo, un kinesiólogo que sea ciego, ¿cierto? Pero puede serlo porque tiene más desarrollados los otros sentidos, ¿cierto? El tacto, y podría hacerlo. Tiene que ser una discapacidad, a lo mejor algo que sea muy contradictorio con la carrera que elija, creo Sí, yo. Eso pero podría ser tú indicas algo súper interesante en esto, y es súper honesta tu respuesta, y la valoro positivamente, eh, porque aquí pasa algo, muchas cosas nosotros no sabemos, no las conocemos, y cuando las sabemos decimos, mira, había una manera de eliminar esta barrera. Generalmente está asociado con las tecnologías en casos más complejos. claro. Eh, el mismo caso que les contaba yo de esta estudiante ciega que está estudiando para ser profesora de educación diferencial. Sí, Es súper complejo, pero me parece notable porque nadie mejor que ella sabe de necesidades educativas y de cómo eliminar barreras. ¿Cierto? que yo Entonces viví pasa esa con misma esto. situación. Yo viví exactamente esa situación. Yo soy educadora diferencial Ya, y hace 2 años hice un magíster en inclusión en la Universidad Central. Y mi compañera, una de mis compañeras, tenía ceguera y ella era educadora diferencial ya, y vivía en Quillota. O sea, ya se pegaba el partido, se pegaba el pique toda la semana a Santiago. Y ella se dedicaba a recorrer los pueblos cerca de Quillota a trabajar con los niños ciegos, ¿me entiendes? Y estaba haciendo este magíster en inclusión, o ¿me sea, entiendes? Entonces tú impresionante, po. dices, claro, ahí ella tuvo que sin duda superar millones de barreras, pero su vocación, ¿me entiendes? Y el buscar otra estrategia le ayudaron a salir adelante. Ujú. Ahora, en este magíster de inclusión, que es maravilloso, que a mí me encantó, claro, habían profesores que diversificaban y buscaban estrategia y que la luz, que trataban, ¿me entiendes? De una u otra manera le mandaban los audios, le mandaban la clase antes, millones de maneras para que ella en el fondo pudiera avanzar. Pero habían Ujú. otros profesores que no, No. ¿me entiendes? Porque O que ahí tampoco está, está en el ámbito, por eso digo yo que las políticas también ayudan, porque sale del ámbito de que lo hago porque soy buena persona, porque tengo vocación y porque me sale más fácil. Eh, Cuando tú tienes una política, pones los estándares y tú dices, ok, acá este es el mínimo que esperamos. exacto, Y damos estos apoyos porque obviamente los profesores no sabemos muchas veces cómo hacerlo, sí. pero un elemento retroalimenta al otro. ¿Mm? El otro. Claro, y Sí, nuestro cuestionamiento siempre como curso era ese, o sea, porque estábamos trabajando, o sea, estábamos estudiando un magíster de inclusión, donde habían profes que sí, eran muy diversos en su estrategia, utilizaban mil maneras para que nosotros aprendiéramos, pero otros eran muy tradicionales. Entonces nosotros decíamos, pero ¿cómo? Acá no hablamos de diseño universal, ¿me entiendes? claro. De aplicar otra estrategia, y diciendo que en general los profesores de educación superior tienen como un estilo, no todos obviamente, pero tienen Ujú, una forma y ya está, ¿me entiendes? Entonces era claro. como, ¿por qué no? Por ejemplo, por eso me llamó la atención este conversatorio, porque en general, al menos yo, o al menos en ese momento, no vimos mucho estrategia Claro. o material o documentos que hablaran sobre inclusión en la educación superior. Sí, es poco. Pero aquí estamos, ¿cierto, Fabi? Sí, no, Estamos, súper, por eso me estamos interesó mucho. avanzando y compartiendo prácticas. Eh, Se puede, se puede. Sí, Aquí, sin duda que se interesante, puede. a mí lo que me tiene bien contenta y emocionada es que nos hemos ido encontrando como con pares, con otros que están haciendo lo mismo y que tienen este Sí, mismo interés, que es bien particular, en un nicho pequeñito todavía, pero quién sabe si hay algo más po, que pase por ahí. Me están llegando, claro. oye, Sí, no, muy bien. De todas tengo maneras. como, sí, mira, ya les dije que faltaban 5 minutos para terminar, déjame ver, un minuto más y terminamos. ¿Y de dónde eres tú, Sara? Yo trabajo actualmente en un colegio en Calera de Tango, colegio Ya, particular. Estoy como encargada de psicoorientación, ya, trabajando por la inclusión, que también en los colegios particulares es todo un tema, porque sí, como no es obligación, entre comillas, tener PIE ni nada de eso, cuesta harto, sí, harto. Y hay sí, otras barreras también, barreras culturales, sí. hasta socioeconómicas, Exacto, sí, cuando hablamos de mucho heterogeneidad, prejuicio. hablamos de todo.
de todo. Mucho prejuicio, más que de los niños, a veces de los adultos. Entonces hay hartos desafíos también. Ujú. Interesante, ¿no? A mí me gusta mucho, así que ahí Qué estamos bueno, trabajando estás por la motivada con inclusión. estos temas también, sí. Sí, sí, mucho, me gusta mucho. De hecho, bueno, yo hice cuando hicimos el magíster, una tesis, pero que tenía que ver con interculturalidad, que era algo que también me interesaba mucho, Ya, el tema de la eso, inclusión. claro. Y hablábamos también lo mismo, o sea, que también hay estudios que tienen que ver con la trayectoria, a lo mejor de la inclusión en relación al ingreso, por ejemplo, de chicos de otros países, en la trayectoria, que fue lo que nosotros hicimos, pero tampoco mucha, o al menos yo no lo sé, de qué es lo que pasa con el ingreso a la universidad en el tema de la interculturalidad, de Mm, los extranjeros, qué sí, sucede ahí, en relación sí. a la inclusión. Ahí hay un fenómeno bien fuerte también que está pasando ahora, por el tema, por ejemplo, de los estudiantes haitianos, que de hecho los hay, y la barrera del idioma es heavy. Bien, mira, vamos a Exacto. ir terminando ya para hacer retornar a la gente, y ahí entonces seguimos, y tú, como estuvimos las dos juntas, tú vas a ser la representante del grupo. No, Te sacaste la ya, lotería. saqué el premiado, ya, gracias. Ya. Vamos a traer a toda la gente para acá ahora. A ver, ¿cómo era esto? Tengo que esperar nomás. Sí, espera. Yo voy a volver a conectar la PPT. Ahí están llegando, de vuelta al aula. Los estamos viendo. Ahí están llegando. Están llegando ya de sus trabajos, de sus equipos. Espero que hayan tenido una buena y productiva conversación, que se hayan podido mirar entre pares. Yo también tuve una compañera de grupo que se quedó ahí en la sala porque hubo un problema, así que hicimos un grupo las dos. Bueno, lo más importante de esto es que yo creo que tal vez les pasó que se pudieron encontrar con otros que están con las mismas inquietudes de ustedes, y eso me parece fantástico, encontrarse entre pares, ¿no? De que tenemos las mismas preocupaciones, la misma motivación, el interés, y que estamos haciendo este camino paso a paso, sin mucha certeza, pero con muchas ganas. ¿Mm? Entonces, ya que ustedes pudieron tener esta reflexión y poder compartir de manera respetuosa y amena cuáles son sus puntos de vista, y pudieron develar también aquí en esta intimidad del pequeño grupo cuáles son sus creencias respecto a esto. Esto nos pone en muchas tensiones. ¿Mm? Espero que haya sido eh, una interesante conversación al respecto. Y para poder tener una idea de lo que ustedes conversaron ahí, pero de manera un poquito más abreviada, los voy a invitar nuevamente a hacer les voy a hacer una encuesta. Vamos a trabajar con la primera afirmación, ¿cierto? Entonces ustedes van a decirme aquí, es una votación cerrada, así que nadie debe tener miedo a lo que dice. Eh, Respecto, ¿cierto?, a el tipo de carreras y cuán apropiadas o no pueden ser según las características de las personas. Una verdad a medias, ahí está saliendo, ya no les voy a decir el resultado, hasta el final. Vayan poniendo sus respuestas. Ya. Bien, ahí está avanzando la votación, vamos a ver. Y una vez que yo les comparta, ahí Fabi te voy a pedir ayuda para que puedas mirar los participantes. Voy a invitar a que la opción que gane, la que tenga más votaciones, vamos a entrar a conocer cuál es la argumentación. Entonces, alguien que haya votado en esa línea, digamos, haya coincidido con la votación, pueda argumentar y reflejar a lo mejor también un poco lo que pasó en su grupo. ¿Ya? Nos faltan 5 votantes todavía para cerrar la votación. ¿Ya? Ahí estamos. Bien. Y
Les voy a compartir los resultados ahora. Miremos. Fíjense que aquí coincido. En mi grupo pasó eso, ¿cierto? Considera la mayoría que esto es una verdad a medias. Entonces me gustaría que alguien que reflejó esto en su grupo pudiera compartir su argumentación. Es decir, ¿por qué creemos que esto es una verdad a media? ¿Por qué creemos que algunas carreras son más adecuadas para un cierto tipo de personas que para otras? ¿Hay alguien levantando la manito? Anímense, pues, no me dejen solita. Daniela Mira, Daniela Beltrán. Beltrán. Ay, eso alcancé a ver aquí. Ya, Daniela, desbloquea, por favor. Ojalá tu cámara y tu... tu cámara y tu micrófono. Ya, creo que ya sé quién eres. No soy Daniela. No, sí, No, ya. soy el papá de Daniela. Lo que pasa El es que papá. me conecté por el iPad de mi hija, que también utiliza Zoom y quedó con el nombre de ella. No alcancé a cambiar. Sí, Hola, mira, hola, ¿cómo estás, Carolina? muy bien, gracias. Muchas gracias por tenerte acá. Sé de tu gran trabajo que haces en inclusión por allá por el sur. Así que... En Concepción. En Concepción, sí. ¿Y cuál Sí. es el nombre del papá de Daniela? Cristian Beltrán. Cristian. Beltrán. Cristian, hola. Hola. Oye, mira, estuvo genial la actividad. ¿Ya? Éramos 4 los integrantes ¿Ya? y todos coincidimos de que es una verdad a medias ambas afirmaciones. ¿Por qué? Porque va a depender de muchos factores, ¿ya? De que alguna carrera sea más adecuada para una persona va a depender principalmente de su tipo de discapacidad, del contexto, del ambiente, de la motivación, de la red de apoyo que tenga el estudiante. Uh-huh. Y lo mismo para la pregunta 2, si cualquier persona puede lograr cualquier aprendizaje, también es relativo y va a depender, porque de su motivación, de su apoyo familiar, de su apoyo profesional que tenga, de adaptaciones tecnológicas que tenga para aprender, ¿ya? Y obviamente del nivel de discapacidad. Y yo quiero centrarme harto porque no es lo mismo una persona que tenga una discapacidad intelectual leve a alguna persona que tenga parálisis cerebral y que tenga una discapacidad intelectual severa, ¿ya? Uh-huh. ¿Te fijas? O un trastorno motor severo, Uh-huh. o que no tenga lenguaje. Entonces, por eso decidimos que es una verdad media, porque en ambas situaciones, ahora, yo conozco casos donde efectivamente hay ciertas carreras que, dependiendo de la discapacidad, el chico se adapta mejor. Por ejemplo, los del espectro autista, un chico Asperger, ¿ya? O autista moderado, leve, en una carrera de informática, por ejemplo, anda muy bien, ¿ya? Anda muy bien, ¿por qué? Porque ellos son de poco contacto, ¿no es cierto?, con otras personas. A ellos les incomoda un poco, tienen discapacidad social. Uh-huh. Entonces, una carrera que sea donde él trabaje más con una máquina que con personas, les acomoda más, ¿ya? Ahí conozco un par de casos. Uh-huh. Y lo otro también va a depender mucho de cuán preparados estén los profesores para poder atender esta diversidad. Uh-huh. ¿Okay? Si yo como profesor no entiendo, no empatizo, no comprendo que tengo un alumno o alumnos con alguna discapacidad, difícilmente voy a poder adaptar las actividades para él, los voy a tratar todos igual y puedo frustrar a ese alumno. Te fijas que está a lo mejor con toda la motivación de sacar la carrera, pero se encuentra con este profesor que en muchos casos por desconocimiento no es capaz de adaptar las actividades y los aprendizajes para él. Y se frustra. Exacto. Y no puede terminar la carrera. Exacto. Eso. Sí. Muchas gracias, Cristian. Sí, sin duda que lo que tú nos dices refleja mucho la realidad que vivimos en nuestro quehacer. Y lo conversábamos también en mis grupos ultra súper pequeños, que muchas de estas creencias que tenemos tienen que ver con la experiencia que tenemos, con lo que hemos visto, con los recursos tecnológicos que hay a la mano, porque hay muchas cosas que a veces pensamos que no se pueden hacer, pero es porque no tenemos las tecnologías. Una vez que aparecen las tecnologías, incluso una persona sin ambas piernas pudo correr y ser un maratonista súper destacado, ¿no? Recordemos la historia de, no recuerdo en este momento el nombre, sí, hay un... Pistorius, Víctor Pistorius. Increíble. Él no tenía... Entonces tú dices, claro, una persona no con las dos piernas no va a poder correr,
Pero surge la tecnología y entonces surge la competencia. Entonces muchas de las cosas que nosotros creemos que a lo mejor nuestros estudiantes no van a poder lograr, no pasan porque efectivamente puedan o no, es porque tal vez los apoyos tecnológicos todavía no están. Lógico, Lo no más están. complejo es lo que tú decías de la preparación del profesor. Y la preparación, digamos, la primera que debe haber es la creencia. Es decir, yo creo que este estudiante va a poder, entonces trabajo para ello y transformo mi práctica. Y ese estudiante va a llegar cuán lejos nosotros le ayudemos a llegar y cuánto le demos apoyo en eliminar las barreras. ¿No? Entonces, coincido plenamente contigo con esas, digamos, esas condiciones. Vamos a ir con la segunda pregunta, ¿ya? Entonces, vamos, gracias, Cristian. Vamos a hacer la pregunta 3 y ahí se escucharán las votaciones. Entonces, ¿cualquier persona puede lograr cualquier aprendizaje? Ahí vamos votando. Interesante discusión. Y ojo, que la tentación siempre pasa, pero no está mal, es lo que ocurre. Terminamos siempre como muy focalizados en la discapacidad. Debe ser, tal como lo decía el estudio de Fernández Batanero, que es uno de los colectivos más sensibles a las exclusiones. Entonces, generalmente tendemos a asociar inclusión y discapacidad, pero siempre tenemos que pensar que la inclusión es amplia, de toda la diversidad. ¿Mm? Ya, ahí faltan unas poquitas, una respuesta más, bien. Ya, vamos a finalizar y les voy a compartir el resultado. Y aquí entonces, de nuevo, hoy somos un grupo súper heterogéneo, parece. Otra vez estamos de acuerdo en la mayoría en que esto es una verdad a medias. Pero ahora, a mí me gustaría partir a la inversa, porque la idea no es que, yo les dije, no es que estemos de acuerdo, es que pongamos nuestras opiniones aquí en juego, con respeto. Me gustaría invitar a los que pensaron, las minorías aquí, digamos, en votación, que es una verdad absoluta o que es una mentira a medias. Los animo a que puedan levantar la mano y compartir. Mira, ahí hay una persona levantando la mano, la María Isabel. María Isabel, activa tu micrófono. Muchas gracias por el micrófono y muchas gracias por la invitación a este interesante conversatorio con gente tan entretenida e interesante. Yo respondí como verdad absoluta a la pregunta que cualquier persona puede lograr cualquier aprendizaje en la comprensión de el concepto de inclusión como bastante más amplio que tan solo la discapacidad. Uh-huh. Y en ese sentido, por ejemplo, si hoy día tomamos cualquier sujeto que no esté en el centro de los privilegios de ningún tipo, y nos vamos a los sujetos que están en los márgenes, nos vamos a encontrar con que con ellos es necesario hacer procesos de transformación para allegarlos a que puedan aprender con nosotros en un proceso que tenga que ser necesariamente muy inclusivo. Una persona, ejemplo, una persona que vive geográficamente muy alejada, una persona deprivadamente muy pobre, una persona con la sexualidad, una persona trans, una persona que es gay, una mujer mapuche, por ejemplo. Estoy hablando de sujetos que de alguna manera están fuera de los márgenes del estudiante que nosotros recibimos en las aulas cotidianamente. Con ellos va a haber que hacer sin duda otro tipo de carrera de aprendizaje y va a haber que ser muchísimo más. Aquí yo diría que tampoco hay que complicarse mucho ni inventar la pólvora. Yo diría que aquí la tarea es ser
flexible, que fue algo que le puse atención a la conversación anterior, flexible y ser muy empática. Si nosotros logramos conjugar algunos de esos aspectos, vamos a lograr sin duda aprendizaje en estas personas. Ahora, una persona con discapacidad también va a requerir que nosotros seamos empáticos, colaborativos, muy innovadores, muy flexibles. Entonces, cuando la pregunta es, ¿cualquier persona puede lograr cualquier aprendizaje? Yo abro los márgenes para pensar más allá de las personas en situación de discapacidad. Ujú. Exacto. Muchas gracias, María Isabel. Concuerdo contigo en que esta mirada tiene que ser amplia y que hay que partir con esos elementos de empatía, de conocimiento, de flexibilidad. El cambio no es posible si no somos flexibles. Debemos estar mejor preparados cada vez más, porque sabemos también que esto no solo se resuelve con la empatía. De pronto hay algunas metodologías, apoyos técnicos, tecnológicos que debemos incorporar en nuestras aulas para lograr el aprendizaje de todos. Pero el piso base, digamos, es ponerse en el lugar del otro, es procurar también el cumplimiento de los derechos humanos, el derecho a la educación es básico. Entonces, tampoco debemos pensar que esto es porque somos buenas personas y porque queremos hacer el bien por el otro. Es cierto, eso es verdad, pero no queda solo como en una declaración de principio, hay otros aspectos que tenemos que cubrir también. Muchas gracias, María Isabel. ¿Alguien más desea argumentar aquí? Hay un comentario en el chat. ¿Ya? Dice, un gusto, gracias por la invitación, pero debo retirarme. Dice, voté que la afirmación 2 es una absoluta verdad por las mismas razones que Isabel, en la comprensión de que hay niveles de aprendizaje y niveles de desarrollo de las habilidades cognitivas, pero cada persona en su nivel puede aprender cualquier aprendizaje. Es importante hacer un trabajo de mucha inclusión para que la persona pueda entender que puede aprender, pero es la sociedad la que le niega ese derecho en todo su esplendor. Exacto, exacto. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias por esta interesante conversación, que espero que haya sido de mucha riqueza, muy, muy nutritivo al interior de estos pequeños grupos de trabajo. Espérenme un poquito. Vamos a hacer, antes de ir aproximándonos ya al cierre de esta actividad, me voy a devolver porque si no van a estar ahí distraídos con ese código que aparece. Quisiera hacer como la síntesis, poder recoger los aportes que hicieron ustedes en torno a la reflexión. Espero que hayas logrado las expectativas que tenían ustedes esta tarde al estar acá. Para mí, desde aquí la distancia de poder estar viendo esta pantalla, pero vislumbrar un poco lo que ocurrió, creo que algo muy importante que ocurrió es que nos pudimos juntar entre pares que estamos motivados, trabajando en esta misma temática. El llamado siempre va a seguir siendo poder colaborar, armar redes, equipos de trabajo, compartir materiales, compartir experiencias. Mi correo está disponible para todos aquellos que quieran juntarse y aclarar dudas y compartir, así como yo también he recibido mucho en esto, y mucha gente que coopera desinteresadamente compartiendo materiales. Yo de ese mismo modo también lo hago, así que mi principal objetivo siempre es poder ayudar a impulsar estos cambios. Les agradezco la participación. Ojalá nos podamos seguir encontrando. Me dio mucho gusto ver también a varios conocidos, que sé que hay gente que está comprometida con la inclusión, con la docencia inclusiva fuertemente, y eso también me llena de gusto y de ganas de seguir trabajando en esto, porque sé que muchas veces uno está solo. No estamos solos. Nos vamos a seguir encontrando en la red de educación superior inclusiva, en el equipo de asesores, en
la gente de la misma universidad que estamos trabajando en estas temáticas. Y por lo mismo ahora los quiero invitar a que podamos hacer como una síntesis mental, digamos, muy personal también. Un ejercicio de síntesis es bien difícil porque vamos a resumir en una sola palabra todo lo que hemos estado conversando en casi 2 horas, ¿ya? Así que démonos el último impulso, ya estamos ahí medio con la espalda un poco cansada. Las voy a invitar a que puedan tomar sus celulares o abran otra pestaña en el computador, entren a esta dirección y pongan ese código, ¿ya? ¿Qué les voy a preguntar? En una palabra, ¿qué es la docencia inclusiva? ¿Qué es la docencia inclusiva? En una palabra. Espero que hayan podido capturar el código porque voy a dejar de compartir la pantalla para poder mostrarles esta otra pestaña. Y si no, lo copiamos por ahí. Y entonces vayan votando, ahí ya nos apareció el primer valiente o la primera valiente que nos escribe que la docencia inclusiva es desafío, apertura. Qué lindas palabras. Bueno, ahí arriba también tienen el código por si algunos no alcanzaron a anotarlo. Amor, qué lindo, amor quiero pensarlo también en el sentido de Maturana, de la aceptación del otro como un legítimo otro. Conciencia, calidad y derechos, desafío, compromiso, valoración, diversidad. Qué bien. Empatía, se nos repite, ¿eh? Vayan agregando sus palabras, qué linda nube se nos está armando en torno a lo que es la docencia inclusiva. Respeto. Mire qué bien, compromiso, respeto, amor. Vayan participando y armando esta nube. Ahí tenemos 13, nos faltan algunas respuestas. Tenemos 13. Bien, mira cómo siguen apareciendo. Tolerancia, igualdad. Metodologías, empatía. Mire qué bien. Me hacen mucho sentido todas las palabras que están poniendo. ...19... Vamos a esperar un poquito más, tal vez algunos puedan a lo mejor estar teniendo alguna dificultad, porque esto uno no sabe cómo es el ciberespacio. Uno está aquí y ve algo nomás, pero a veces los dioses de la internet nos mandan un flechazo ahí y nos interfiere. Vamos a poner acá. Muy bien. ¿Ven? De esto se trata la docencia inclusiva, ¿cierto? Me gusta esta palabra que quedó al centro grande, apertura. Porque apertura te dice que hay cambio. Apertura te dice que tenemos que mirar hacia los bordes, como decía por ahí la Isabel, ¿cierto? Mirar todo y hacernos cargo. Como un deber para los que estamos trabajando en educación superior, un deber que se basa en el reconocimiento de la diversidad y de la heterogeneidad,
que hace que se cumpla el derecho a la educación. Es un desafío, sin duda alguna, y lo sabemos los que estamos en esto, es un desafío día a día, poder trabajar con las creencias para cambiar nuestras prácticas y mejorar. Les agradezco la participación. Ahora Fabiola les tiene un mensajito por ahí. Fabiola. Sí, les queremos pedir que nos contesten una pequeña encuesta de 3 preguntas que les voy a copiar aquí en el chat. Es una encuesta de Google Form para que nos comenten un poco su percepción de la actividad. Las estoy copiando. Ahí va. Si pueden entrar y responder, se van a demorar 2 minutos. Se los agradecemos. Acá, ahí. Ah, mira, hay reacciones espontáneas en el chat. Me voy a entretener un ratito mientras ustedes escriben. Muy bien. Sí. Qué linda. Sí, muchas gracias por los comentarios. Estamos trabajando día a día para que esto siempre salga mejor. Ah, mira, teníamos aquí diversidad, ¿cierto? Cultural. Chile, Brasil y Venezuela unidas. Flavia, Yurka y Claudio. Excelente. Ah, están diciendo que necesita autorización en el link, Fabi. Voy a revisar eso. Ya. Sí, por favor. Para nosotros nos vamos a tomar los minutos que sean necesarios, porque para nosotros es muy, muy importante poder saber qué es lo que les pareció esta experiencia y cuáles son sus otros puntos de interés donde les gustaría poder profundizar. Creo que el confinamiento nos ha dado una tremenda oportunidad también de que estos encuentros sean más fáciles de ejecutar, porque uno está en su casa tranquilo, hace un clic y ya está con otras personas. Entonces creo que es una oportunidad también que tenemos de formarnos, pero necesitamos también que nos retroalimenten para ir mejorando y para saber efectivamente por dónde van sus intereses y sus necesidades también. Estoy revisando, pero no me aparece nada. Ya. Debería poderse responder. ¿Sin autorización? Sí, porque no, además no me ha llegado ningún correo de que me estén pidiendo autorización. Quizás puse solo correos UDD. Sí, toda la razón. Ahí le saqué la restricción. Ahora deberían poder responder todos. Ahí sí. Sí, estaba restringido a los usuarios UDD. Ahora está bien.
¿Ahora sí? Sí. Ah, qué bien. Les agradecemos la paciencia y ya se solucionó para que puedan contestarnos. ¿Mm? Yo por mientras... Dice, gracias por estar en una excelente disposición a tener estos encuentros que nutren y acercan. De todas maneras, eso es lo que más me gustó, que nos acercamos los que estamos con el mismo interés. Felicitaciones, ¿cierto? A la actividad, gracias y ojalá se repita. Agradecimiento a la instancia, muy enriquecedora. Cristian Beltrán ahí nos dice que es un convencido de que este tipo de actividades van instalando entonces una cultura inclusiva. Exactamente. Mientras más hablemos de inclusión, más nos acercamos a eso. Toda la razón. Da las gracias, Pili, también por esta instancia, son de mucho enriquecimiento y sentirse acompañado en este camino, trabajando juntos por la inclusión. Exacto. Yo también sentí eso un poco, de que estamos, los que estamos en esto y nos encontramos en ese momento, pudimos coincidir. Ah, mira, pregunta acá, Fabi, tal vez tú sabes, si se puede volver a ver la charla en alguna página. Yo creo que vamos a poder enviar el video a quienes asistieron. Ya. No sé si pueda quedar alojada en alguna página. Habría que averiguarlo. Sí. Sí, interesante, podría ser. Sí. Bueno, pero nosotros también tenemos todos los correos de los participantes, así que vamos a estar en contacto por si hay alguna novedad al respecto, se las vamos a contar. Mira, Carolina, organicemos un seminario sobre inclusión. Te digo una invitación. ¿Ah, sí? Ah, Cristian, pero Cristian, acuérdate que nos queda... Bueno, sí, tenemos una tarea pendiente porque el año pasado lo íbamos a hacer y estallido social y ahí quedamos, teníamos lista la ponencia, todo. Sí, Pero quedamos ahí con las nos ganas. queda. Así que Sí, también... sabes tú que la gente que se inscribió fue mucha Sí. y seguimos recibiendo correos de que si lo vamos a hacer o no. Ya pues, Mucho anímate. interés. Sí, Total, ahora no me claro. cuesta nada viajar a Concepción, aprieto aquí un botón. Invitamos a todos los que están acá, los invitamos. Yo me comprometo, si el seminario se hace, les mandamos invitación a todos. Vale, Sí, genial. ahí, y va a ser un bonito encuentro. Sería bueno hacer eso. Sí. Hay muchas cosas por hacer todavía. Exacto. Mira, y veo deditos para arriba. Pablo Vergara, ¿de dónde es Pablo? Tuve un alumno de ese nombre y me lo recordó al tiro. Y dije, oh, está aquí mi alumno. No sé si será. Fabi, ¿cómo estamos? Llevamos 10 respuestas. Ya. Pero yo creo que podemos ir cerrando ya para... Ya, sí, y los que no han alcanzado a contestar por algún motivo, les pedimos sí que nos manden dentro de la tarde la respuesta que pueden acceder, porque de verdad es muy importante para nosotros el comentario y los intereses que ustedes puedan estar manifestando. Una vez más les agradezco la participación activa también, que se entregaron a esto de estar conversando aquí, reflexionando y mirando también nuestras propias prácticas para el cambio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, Estén Caro, Gracias. Muchas gracias. por aceptar la invitación. Sí. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Que Ya. estés bien. Cuídate. Claudio, adiós. Chao, Gracias, chao. gracias por venir. Chao, fue un gusto. Mayer, Adiós, bien un por ahí. gusto. Gracias. Adiós. Saludos, gracias. Gracias a ti. Claro, puedes parar de grabar. Ya.
Vamos a cerrar aquí.